A ver, que la seguridad en el trabajo es algo serio, eso lo sabemos, pero a veces no se es consciente de hasta qué punto. Ignorarla puede salir carísimo. Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo 7 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Queremos entender qué pasa de verdad, cuáles son las consecuencias reales cuando las cosas no se hacen bien. La pregunta es directa. ¿Qué ocurre si una empresa, pues decide mirar para otro lado con la seguridad? La ley no se anda con rodeos y las consecuencias, ya os digo, van mucho más allá de una simple multa. Vamos a ver cómo se despliega todo el peso de la ley. Para que quede todo claro, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, la ley y sus consecuencias. Después, los tipos de responsabilidad que existen. Veremos cómo funciona la inspección, cómo se clasifican las faltas y, al final, las sanciones que se pueden aplicar. Empecemos por la base, por el marco legal. Es que el capítulo 7 no es una simple lista de castigos, ¿eh? Es la estructura que define las reglas del juego y deja muy claro que la seguridad no es opcional, es una obligación con consecuencias muy serias. Y aquí, ojo, porque aquí está el meollo de la cuestión, sacado directamente del artículo 42. Y es que un solo fallo, una negligencia, por pequeña que parezca, no genera un problema, genera 3. La ley es cristalina en esto. Un incumplimiento puede desencadenar responsabilidades administrativas, penales y civiles. Y sí, se ha oído bien, las 3 a la vez. Vale, pero ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Administrativa, penal, civil? ¿Hablamos de multas, de juicios, de indemnizaciones? Pues de todo eso. La ley los separa en 3 categorías muy claras, y es fundamental entenderlas. Pensemos que son como 3 frentes que se abren a la vez. Por un lado, la responsabilidad administrativa. Aquí interviene la autoridad laboral. Lo más común son las multas. Luego, la penal. Aquí la cosa se pone mucho más seria porque ya hablamos de un posible delito y entra la justicia. Y por último, la civil, que se centra en una cosa: compensar a la víctima por el daño que ha sufrido. Y aquí llega lo que de verdad impresiona. El artículo 42 lo deja claro. Estas 3 vías no son para elegir una u otra, no, son acumulativas. Pensemos en un caso práctico, un accidente por un andamio que no estaba bien. ¿Qué podría pasar? Pues mira, primero, una multa del inspector, esa es la vía administrativa. Segundo, un juicio penal por las lesiones, la vía penal. Y tercero, la demanda del trabajador para que le indemnicen, que sería la vía civil. Todo, absolutamente todo, por el mismo incidente. Muy bien, ya sabemos las posibles consecuencias. Pero, ¿quién se encarga de vigilar todo esto? ¿Cómo se detectan los fallos? Pues aquí entra en juego una figura clave: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El proceso suele ser bastante lógico. El inspector llega y detecta un problema. Lo normal, según el artículo 43, es que haga un aviso formal por escrito, un requerimiento y dé un plazo para arreglarlo. Pero mucho cuidado, porque si el riesgo es grave e inminente, el artículo 44 le da un poder tremendo. Puede paralizar la actividad en el acto. Así, en seco. ¿Y qué pasa si la empresa hace caso omiso del aviso? Pues entonces el problema escala. Ya no estamos hablando de una deficiencia, sino de una infracción. Y la ley las clasifica según su gravedad. La ley aquí es muy metódica. Los artículos 46, 47 y 48 las dividen en leves, graves o muy graves. ¿Y cuál es el criterio para decidir? Siempre el mismo: el nivel de riesgo que se ha generado. No es lo mismo un pequeño fallo de papeleo que, por ejemplo, tener una máquina peligrosa sin las protecciones adecuadas. Y con esto llegamos al último paso del proceso. Ya tenemos la infracción clasificada. ¿Y ahora qué? Pues ahora se materializan las consecuencias de las que hablábamos al principio, las sanciones. Y que nadie se engañe, ¿eh? El impacto de estas sanciones puede ser demoledor para una empresa. No hablamos de un simple tirón de orejas para nada. El abanico es muy amplio. Desde el golpe directo al bolsillo con multas, como dice el artículo 49, o el famoso recargo de prestaciones que menciona el 42. Pero también hay medidas que pueden paralizar la empresa, como una suspensión de actividad o incluso el cierre, que contempla el artículo 53. Y puede ir más allá, afectando al futuro del negocio, impidiendo contratar con la administración pública, como recoge el artículo 54. Claro, todo este sistema de inspección y sanción es, evidentemente, necesario, pero al final esto nos deja una reflexión en el aire, ¿no? ¿De verdad basta con el miedo a que te sancionen para que un lugar de trabajo sea seguro? O a lo mejor la verdadera cultura preventiva, la de verdad, nace de algo más profundo que simplemente cumplir la ley por no llevarse un palo.